Hermanos, dejemos la simpleza y vivamos. Yo creo que de ese título te vas a acordar por mucho tiempo. ¿Sí? Y vas a chequear tu vida espiritual y va a haber momentos en que vas a estar en máxima tensión y el Señor va a llegar a tu vida y te va a decir, deja las simplezas y viví. Porque la Escritura dice que Cristo vino para que tengan vida. Ahora, cuando tú tienes vida y yo tengo vida y dejo la simpleza, lo primero que hago, ocupo mi lugar. Es lo que hacemos. Y cuando tú estás donde estás, ¿te acuerdas lo que decíamos ayer? Que el Señor iba por la costa del mar de Galilea y dice que allí estaban Simón, Pedro y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar. ¿Por qué? El Señor los llama porque estaban donde debían estar haciendo lo que tenían que hacer. Esa es la razón por la que el Espíritu Santo dice, echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y siempre me pregunto a lo largo de mi ministerio, Ovidio, ¿dónde estás? Estoy en Córdoba. Ajá, ¿qué estás haciendo? Estoy en el pastorado de la iglesia y de repente susurra a los oídos la voz de Dios diciéndote, necesitamos preparar un campamento para la zona. Y vos decís, Señor, tengo 51 años, ya me empezaron a doler los huesos, que vayan, heme aquí, envíalos a ellos. Y Dios dice, no, a vos. Y estás de repente en el ministerio haciendo lo que Dios te encargó y de repente la voz de Dios llega a tu vida y te dice, ahora necesito que hagas esto. Dentro de lo que te llamé a hacer, quiero que hagas otra cosa más. Eso es lo que tiene de amoroso nuestro Dios, que de repente llega a tu vida y estabas en la monotonía del ministerio. Dios no es monótono, hermano. Dios es un Dios que creó, pero dice la Escritura que es creador y ¿qué más? Sustentador de todas las cosas, ¿verdad? ¿Usted cree que Dios en el presente sigue creando cosas, sí o no? ¿Qué piensa usted? ¿Por qué murmura el pueblo? A ver. ¿Sabe qué dice el libro de Job? Que Dios saca de los depósitos las estrellas, las coloca y les pone nombre. Dios tuvo que esperar muchos años que el hombre hiciera un telescopio espacial, lo colocara en el espacio y de repente enfocara el lente hacia una galaxia llamada incubadora de estrellas. Estrellas que son millares de veces más grandes que nuestro Sol, dentro del cual entramos miles y miles de veces nosotros. Dios colocó, de acuerdo al libro de Job, un lugar donde Él sigue nuestro Dios creando y colocando estrellas y las llama por nombre. Tenemos un Padre que no es monótono. Tenemos un Padre que planifica. Mire si planificará Dios, que dice que preparó obras para usted, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo, para que hoy en el presente de este 2014 usted y yo anduviésemos en ella. Tenemos un Padre que no improvisa. ¿Usted cree que a Dios lo sorprendió la hora de la muerte de su Hijo en la cruz? No. Dice la Escritura que el Hijo fue entregado por el anticipado conocimiento de Dios. Dios había planificado la vida de su Hijo en este mundo. Esa es la razón por la cual Él, el Hijo, le dice a su familia terrenal, cuando ellos le dicen, si tú dices que eres lo que eres, muéstrate al mundo. Él les dijo, no, porque aún no ha llegado, ¿qué? Mi hora.
Y Juan capítulo 13 te va a decir que, sabiendo Jesús que su hora había llegado, y dice la Escritura, y que cuando fue la hora, le dijo al Padre: en tus manos, ¿qué? Encomiendo mi espíritu. Siempre se manejó al ritmo del cronómetro del cielo. Tenemos un Dios que no es monótono. Tenemos un Dios que planificó, que planifica, y que nos dejó a nosotros el libro del Apocalipsis, el plan profético de Dios para el fin de los tiempos, para que tú veas y yo vea que Dios planificó el fin de todas las cosas. Y que el poder de su palabra en el libro de Génesis es el mismo poder en el libro del Apocalipsis. Cuando en Génesis Dios dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, pregúntale a Hugo Chávez si la palabra de Dios tiene autoridad o no. Experimentó en su propia carne lo que le significó maldecir al pueblo de Israel. Y la iglesia, hermanos, la iglesia, usted, yo, nosotros, abramos los ojos. Este libro tiene poder. Les dije, jóvenes queridos, este libro tiene poder para guardarte, para protegerte. Este libro tiene poder para que vivas tu vida cristiana y la mía. Dice que la discreción te guardará y te preservará la inteligencia. ¿Qué quiere decir? Que ella tiene la capacidad de hacer que tu vida cristiana y la mía sea una vida ubicada en el mundo en el que nos toca vivir. Y sabes, hermano, si yo entiendo que estamos en guerra contra un enemigo que es espiritual, si usted ha entendido que su vida espiritual le es al enemigo una causa, le despierta un profundo deseo de destruirla a tu vida, y tú percibes que Dios te dejó la armadura del soldado, y como arma de ataque la palabra de Dios, la tengo que conocer, pero nos dejó la oración, la cual cruza todo el territorio del enemigo, entra en la presencia del mismo Padre y por la otra avenida baja la respuesta del cielo a tu vida y a la mía. Y sabes, hermano, si yo he entendido que estamos en guerra con un enemigo que es espiritual, si he entendido que tu vida y la mía le es un atractivo al enemigo y me voy a ocupar en cuidar mi vida a la luz de la palabra, y tomo mi lugar porque descubrí cuál es mi don, me gustaría esta noche, en este tiempo, dar el segundo pasito. Si hemos entendido todo esto y ocupamos nuestro lugar, somos una iglesia a la luz del libro del Apocalipsis. Fíjese, por favor, último capítulo de Apocalipsis. Somos una iglesia que dice allí, en su capítulo 22, versículo 17. Y el espíritu y la esposa, ¿qué dicen? No escuché, a ver la iglesia. El espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida. ¿Qué cosa? Gratuitamente. Hermanos queridos, yo creo que esta iglesia es una iglesia que esta noche le va a decir al Señor: ven, porque mi vida está en sintonía con el cielo. Ahora, ¿cuál es la característica de una iglesia que dice ven? Y vamos a ver esta noche características de una iglesia que dice ven, porque tomé mi lugar, porque entendí que estoy en guerra contra un enemigo que es espiritual, porque entendí que el enemigo le es un atractivo mi vida, he entendido los requisitos, me voy a mantener en oración delante del Señor y con mis hermanos, me voy a mantener en comunión con su palabra.
entonces me transformo en una iglesia que deja de ser religiosa y se transforma en una iglesia que esta noche le dice al Señor, ven. Vamos a ver en esta hora características de una iglesia que dice, ven. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Versículo 6. El que dice que permanece en él, ¿qué dice? Debe andar como él anduvo. Ahora fíjese que Juan dice el que dice, no dice el que cree. El que dice, habla de la fe hablada, de la fe que dice, de Santiago. Tú dices que tienes fe, Santiago dice, muéstrame tus obras, tu fe por tus obras. Porque podemos ser cristianos que tenemos una fe que dice, pero no una fe que hace. Y sabes, quizás en esta semana que va a empezar, Dios te va a probar. Y el crisol de la prueba del cielo llega a tu casa y la prueba es para mostrar Dios en tu vida lo mejor de Él. La tentación es trayéndole el diablo para mostrar lo peor de ti. Para sacar lo peor de ti a la luz. Esa es la razón por la cual viene una tentación y despierta la concupiscencia, lo malo, la naturaleza caída en nosotros. Pero cuando el crisol de la prueba del cielo llega a tu casa y Dios lo pone allí, parecería que se lo olvida. Y pasan los días y la prueba parecería que se intensifica. Juan dice así, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. ¿Y sabes, hermano querido? Características de una iglesia que dice, ven. La primera característica, camina en comunión con el Señor. Yo no sé cómo es tu comunión con el Señor, hermano, no la sé. Sí sé cuál es la mía. Por eso Juan me advierte y me dice, Ovidio, si tú dices, debes andar. ¿Qué está diciendo? Tiene que haber sintonía entre lo que dice tu boca y lo que hacen tus manos. Por esa razón, hermanos queridos, yo creo que Dios llama a su iglesia a despertarnos a la conciencia de que como iglesia de Cristo debo decir, ven, Señor. Debo anhelar su venida. Si no, soy un cristiano que perdió la cordura. ¿Usted sabe lo que es un cuerdo? ¿Alguien cuerdo? Es alguien que tiene atado el cerebro con la lengua. Ese es cuerdo. Cuando un cristiano pierde de vista el arrebatamiento de la iglesia, perdió la cordura. ¿Sabes qué quiere el enemigo? Que pierdas la cordura. Que te enfrasquen tanto en las cosas de este mundo que pierdas de vista las cosas que están a punto de suceder. ¿Sabes? Primera característica de una iglesia que dice ven es su comunión íntima. Y hermano, usted es la iglesia, ¿eh? Yo soy la iglesia. Fíjese Romanos 3:23, lo sabe de memoria, ¿verdad? ¿Qué dice? Yo no sé, yo después voy a hablar con el pastor, es un tema que tengo que tratar con él. Ustedes son muy temerosos, o le erran al versículo por allí, ¿no? Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, ¿qué cosa? Destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23. Mire. Romanos 6:23. Dice, ¿por qué? Ahí está. ¿Sabes, hermano querido? Escucha, una iglesia que camina en comunión íntima
dice del pecado lo mismo que Dios dice. En el presente en Argentina estamos de espalda a Dios. Estamos legislando leyes de espalda a Dios. No podemos cambiar el corazón, cambiamos las leyes. Y sabes, hermano querido, una iglesia que camina en comunión con el Señor dice del pecado lo mismo que Dios dice. Sabes, hermano, cada vez que leemos Romanos y decimos que la paga del pecado es, lo decimos mirando hacia el mundo. Iglesia de Cristo, despiértate. La paga del pecado es muerte, para el cristiano también. No te vas a ir a la condenación porque la salvación es eterna. Pero sabes, hermano, que en este mundo hay una sola cosa que es tuya. Yo suelo decir, te presento a mi esposa, y Dios dice, Las riquezas son herencia de los padres. La mujer prudente, ¿a quién pertenece? A Jehová. Fíjate cómo la tratas. Te la prestó, no es tuya. De repente decimos, te presento a mis hijos, y Dios dice, herencia de Jehová. ¿Y qué tengo que sea mío? Dios dice una sola cosa. ¿Te acuerdas? El pecado no confesado. Es lo único tuyo, hermano. ¿Entiendes el concepto separado de mí? ¿Separado de mí? Nada. Esa es la razón por la cual tienes que venir a la reunión de oración, hermano. Porque en Él tienes todo, fuera de Él no tienes nada, eres un miserable. Eso soy, separado de Él. Y el que confiesa y se aparta, ¿qué alcanza? En Cristo tienes todo. Lejos de Él, ¿qué tienes? Nada. ¿Sabes, hermano? Una iglesia que camina en comunión dice del pecado lo mismo que Dios dice. Si la paga del pecado es muerte, querido, que para ti, que para mí, el pecado siga teniendo olor a muerte. No le cambies el perfume. ¿Te acuerdas de Sansón? El hombre que vivió según sus ojos. Se enamoró de una chica en el valle de Sorek y allá fue Sansón. Se enamoró de Dalila, se enamoró de lo que vieron sus ojos. Nunca consultó a Dios. Es triste lo que va a decir la Escritura, porque dice que cuando Sansón se abraza de los pilares del templo de Dagón y le dice, Señor, por mis ojos. La Escritura dice que lo que me falta a mí, el cabello de Sansón había crecido. Gracia de Dios. Segunda oportunidad. Y cuando Sansón se tira sobre los pilares, fueron más los que mató ese día que los que mató en toda su vida. Sansón, si hubieses orado más tiempo, los filisteos hubiesen dejado de existir. ¿Sabes, hermano? En la iglesia a veces tenemos mucho ministerio y poco poder. ¿Sabes por qué? Porque no venís los miércoles. Porque no venís a orar. Cuando la iglesia no ora, las puertas del Hades prevalecen contra ella. Cuando la iglesia ora, las puertas del Hades no prevalecen. ¿Sabes? Dios da ministerio y el diablo da ministerios. Decide lo que tú quieres hacer. ¿Sabes qué quiero decirte? Llenamos la semana de cosas y le digo a mi esposa, hoy es lunes, me voy a la iglesia porque tengo tal actividad. Martes, me voy a la iglesia porque tal.
miércoles tal, jueves tal. Y llega el domingo y me dice, mi amor, ¿por qué no te llevas la colchoneta y dormís en la iglesia? ¿O te casaste con la iglesia? Cuando yo llegue al tribunal de Cristo, Cristo me va a preguntar lo que hice con Susana. No lo que hice con la iglesia, querido. Porque Él me va a decir, la iglesia es mi esposa, Susana era tu esposa. Sabes, en Porteña, en nuestro pueblo, le decía al hermano, vacié la semana de reuniones. Solamente dejé la de oración día miércoles, con el Instituto Bíblico después de la reunión de oración, y sábado y domingo. Usted no se imagina la cantidad de problemas que tuve. ¿Sabe por qué? Porque el padre se peleaba con el hijo, porque la esposa no conocía a su marido, porque no sabían convivir. Desafía a la familia a ir a casa lunes, martes, apague el televisor y trate usted con su hijo y con su hija. ¿Sabes por qué, hermano? Porque a veces los miembros de la iglesia creen que los problemas de los hijos lo tienen que tratar los pastores. Y los padres en casa no hablan con los hijos. Y todos los problemas van al embudo, al pastor. Y el pastor termina crazy. Tiene que hacer de esposo, de padre de los otros, de sanador, de milagros. Porque usted en casa no hace lo que usted tiene que hacer. Y eso, ¿sabe qué es lo que es, hermano? Pecado. Si usted no habla con sus hijos, no tiene diálogo en el hogar, es pecado. Si no habla bien a su esposa, es pecado. ¿Y la paga del pecado qué es? No cambia el perfume, hermano. Una iglesia que espera al Señor tiene una primer característica: camina en comunión. Caminar en comunión es decir del pecado lo mismo que Dios dice. Y sabe, padres queridos, voy por las iglesias y el conflicto en las iglesias es con la edad de la adolescencia de los niños, que dejan de ser niños y llegan a los 16, 17 años y se dice por allí, son un problema. Papá, el problema no es el niño, el problema es usted, que no sabe tratar a su hijo, que no lo escucha, que perdió de vista que adolescente significa adolecer significa doler, para grande chico, para chico grande, y de repente me encuentro con padres que dicen, yo sé tratar con mi hijo, bajé y me hice adolescente como él, me hice acá me hice el corte pan, como decimos en la Argentina, me hice un mechón rojo, me compré un par de pantalones rotos y soy como mi hijo. No, mi querido. Cuando a mí Romanos 12 me dice que yo me tengo que renovar en el entendimiento, no hay renovación si no es por el Espíritu Santo y no hay renovación si no es por la palabra. Queridos papás, cuando nosotros no sabemos hablar con nuestros hijos, eso es pecado. Y la paga del pecado sigue siendo la muerte. Hijos sin padres, padres sin hijos. ¿Y sabes cuál es el objetivo de Satanás? Destruir los hogares. Y siempre decimos, el hogar es la base, ¿no es cierto?, de la sociedad. Queridos papás, vuelvan a casa esta noche y si quizás tenés que juntar a tus hijos y decirle, papá, les hablo mal, papá les tiene que pedir perdón, hermano, no se le va a salir ni el anillo ni va a perder autoridad porque lo haga. Hágalo. Estando en el Instituto Bíblico El Monte, vivíamos en una casa chiquita. Para pelearnos uno tenía que salir afuera y el otro quedarse adentro. 4 hijos dentro de una casa chiquita y ese día se armó lío, problemas y me salió el Tarzán de adentro. Disciplino
a mi hijo y lo mando a dormir. Y se tranquilizó todo. Cuando nos vamos a acostar con mi esposa me dice, papá, quiero decirte algo, te equivocaste en la disciplina. Disciplinaste al que no era. Y sabes, hermano, estaba acostado en mi cama y yo sabía que tenía que levantarme, ir a la cama de mi hijo y decirle, hijo, papá se equivocó, vengo a pedirte perdón. Sabía todo lo que la Escritura me dice, pero empezó en mi interior una lucha de conceptos. ¿Que vas a ir a pedirle perdón? ¿Vas a perder autoridad? Saben, padres queridos, a veces somos más papistas que el Papa. No nos equivocamos nosotros. Y aunque no nos equivocamos, no lo reconocemos. Y después los rebeldes son nuestros hijos. Llego a la pieza de mi hijo, yo te garantizo que desde mi cama hasta su cama fue la vía dolorosa. Llego a mi cama y le dijo, hijo, papá se equivocó, perdóname. Se dio vuelta el grandulón, me abraza y me dice, papá, yo no sabía que los papás cristianos también pedían perdón. ¿Sabes por qué me lo dijo? Porque nunca había pedido perdón. ¿Sabes, hermano? Puedes ser evangelista acá, maestro allá y correr por el mundo. Pablo dice, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Sabes dónde te va a querer eliminar el diablo? En tu propia casa. Allí donde tú crees, no, mis hijos son mis hijos, soy el pastor de la iglesia, mis hijos no los va a tocar. El diablo dice, qué bueno que crees eso, porque cuanto más lo crea, más cerca estoy. Y allí tienes tantos pastores con sus hijos apartados de la obra, porque perdimos de vista el ministerio del enemigo. Hermanos, una iglesia que camina en comunión con el Señor dice del pecado lo mismo que Dios dice. Fíjese 1 Juan, capítulo 3. Fíjese, 1 Juan, capítulo 3. Lo hemos leído hace un rato. Verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos, conciencia, que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. Hermano, una iglesia que camina en comunión con el Señor, dice del pecado lo mismo que Dios dice en primer lugar, pero desea lo mismo. ¿Qué desea? Que el Señor venga, que el Señor se manifieste, porque la Escritura me dice que yo seré semejante, no igual, semejante a Él. ¿Usted se imagina, hermano, semejante a Él? Y la Escritura dice, porque le veremos tal como Él es. Una iglesia que camina en comunión dice del pecado lo mismo que Dios dice. Desea lo mismo. ¿Qué? Su venida. ¿Sabes? Yo creo que el Señor anhela volver. Está esperando la hora que el Padre le diga, hijo, es la hora. Eso es en el cielo. Que en la tierra haya en tu corazón y en el mío, hermano, un profundo deseo de que Él venga. Una iglesia que camina en comunión. Dice del pecado lo mismo que Dios dice. Desea lo mismo que el cielo desea. Ahora, si yo quiero desear lo mismo que el cielo desea, ¿qué tengo que hacer? ¿Se acuerda de Colosenses 3 en su Biblia? ¿Están cansados o me parece a mí verlos cansados?
Colosenses 3. A mí me dijeron que cansados estaban ayer, hoy no. No, ¿verdad? ¿También hoy? Bien. Si quiero ser una iglesia que desea lo mismo, Colosenses a mí me dice qué tengo que hacer. Fíjese, capítulo 3, verso 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad. ¿Qué cosa? Las de arriba. ¿Pero qué cosas? ¿Usted alguna vez buscó algo que no sabía qué era? Acá, ¿cómo se le dice a donde venden repuestos? ¿Ferretería, algo así se le llama? ¿Cómo se le llama? Ferretería. ¿Usted nunca fue a la ferretería y le dijo al ferretero, por favor, se me rompió el cosito del coso del lavarropa? Y el ferretero te miró y dijo, ¿qué coso? Si a usted Dios le dice que para caminar en comunión íntima con Él, debe decir lo mismo que Dios dice del pecado, debe desear lo mismo que el cielo desea, su venida. Para eso Dios dice, poned la mira en las cosas de arriba. Yo pongo mis ojos en el trono de Dios y Él me dice, buscad las cosas de arriba. Y yo digo, ¿qué cosas? Y la pregunta es, ¿qué cosas, hermano, busco? ¿Usted me podría decir cuáles son? Así buscamos juntos, ¿no? ¿Sabe usted cuántas veces le dije a mi esposa, mi amor, ¿dónde están mis lentes? Y ella me decía, los tenés puestos, pa. Y ahí sí. Usted escuchó esa canción, a mí me encanta, la canción me encanta. Esa canción que dice, dame tus ojos, quiero ver, dame tu corazón. Y esa canción a mí me encanta, pero me causa gracia, ¿sabe por qué? Porque yo canto también. Yo canto, en serio. Y yo le digo al Señor, dame tus ojos, quiero ver. Y de repente lo miro al Padre, y el Padre me dice, ya te lo di. ¿Qué me estás pidiendo? Lo que ya te di. Dame tu corazón, ya te la di. ¿Qué más querés de lo que te di? Si en la cruz vacié los bolsillos por ti. ¿Qué me estás pidiendo? Como padre se quedó sin nada en la cruz, querido. ¿Alguna vez viste morir un hijo? Todos nosotros nacemos para morir, porque la paga del pecado es la muerte. Pero el único niño que nació para morir es Él. Entonces, si yo voy a la Escritura y a mí el Espíritu Santo me dice, poned la mira en las cosas de arriba, pongo mis ojos en el cielo y Él me dice, las cosas de arriba, Ovidio. ¿Qué cosas? Y usted quiere que yo le diga qué cosas, ¿no? Hermano, a mí el corazón se me estremeció cuando descubrí qué cosas. Porque mientras son cosas, es porque no sabes para qué es, para qué sirve y qué es lo que es. ¿Cómo le llamamos? Cosas. Segunda Pedro. Capítulo 1. Segunda Pedro 1, 5. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe, a la virtud, al conocimiento, al dominio propio, a la paciencia, a la piedad y al afecto fraternal, porque si estas
están en vosotros y abundan, no os dejará en estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Entiende qué cosas, hermanos? Cuando la Biblia acá en 2 de Pedro 1 a usted y a mí y a usted le dice añadid, ¿sabe por qué dice añadid? Porque no lo tienes. Cuando Pablo a los colosenses le dice buscad, ¿sabe por qué le dice? Porque no lo tienen. ¿Sabes, hermano? En la iglesia necesitamos añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Al conocimiento dominio propio. Los hijos nuestros en casa necesitan papá y mamá que tengan dominio propio. Al dominio propio, paciencia. Nunca le dijo usted a su hijo, séame sincero. Nunca le dijo a su hijo, ¿sabe qué? No te aguanto más. ¿Alguna vez le dijo así? Cuando usted le dice a su hijo, ¿sabes qué? Ya no te aguanto. El cielo dice, ajá. Te voy a probar. Santiago capítulo 1. Porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Aunque les digo, a veces a usted aguantarlos no es fácil, ¿no? Pero la Escritura dice, añadid. Y sabes, la pregunta es la siguiente. Siempre me olvido a la hora que empiezo. Después tengo serio problema. ¿Sabes, hermano? ¿Usted cree que se puede vivir la vida cristiana sin caer? ¿Entendió la pregunta? ¿Usted cree que se puede vivir la vida cristiana sin caer? Escuche. Segunda Pedro 1. Verso 10. Por lo cual, hermanos, tanto más, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas, ¿qué dice? ¿Qué dice? Me resisto. Resistite, pero acá dice eso. Y vamos por la vida cristiana como si el diablo nos hubiese ganado por goleada. Y viene tu hijo y te dice, mamá, Dios me está llamando a ir a estudiar a la Argentina. Y tú le dices, a la Argentina están los argentinos. No, es... Y te dice tu hija, mamá, quiero ir a estudiar una carrera a la facultad. La facultad, ¿cómo está el mundo hoy? Si no añadiste a tus hijos estas cosas, está bien que tengas miedo, pero pecaste desde que nacieron hasta ahora. ¿Sabes por qué? Porque vamos por la vida cristiana diciéndole, Señor, te pido que mis hijos sean hombres de Dios. Y Dios dice, no, hacete cargo. Porque Dios no da hombres de Dios. Dios da hijos que formados en la palabra se transforman en hombres y mujeres de Dios. Pero papá, mamá, no es ser papá biológico. No es simplemente traer niños al mundo y después decimos, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo, no se apartará. Y decimos, ¿y por qué se apartó? La Escritura dice, instruye al niño, tengo 2 niños acá, en su camino. Y a veces entendemos, instruye al niño en su camino. Y es diferente. En su camino
Dale valores espirituales al niño, herramientas. No le compres el hombre araña. Comprale la historia de un misionero de tu iglesia, de un hombre, de una mujer de Dios que murió por la causa del Evangelio de Cristo. Y siendo niño, clava en su corazón principios bíblicos, principios de la obra misionera. Cuando fuere viejo, no se apartará. Hermano, interpretar mal las Escrituras también es pecado. ¿Se cansaron? Tengo más puntos que operación de corazón acá. Pero una iglesia que dice, ven, camina en comunión íntima. Número 1. Caminar en comunión íntima es decir del pecado lo mismo que Dios dice. Es desear lo mismo que el cielo desea. Por eso Dios te dice esta noche y me dice esta noche, buscar las cosas de arriba. Hoy sabes qué cosas tienes que buscar. Si eres un papá temperamental y vas por la vida cristiana diciendo, yo soy de carácter fuerte. A propósito, a ver los hijos acá, ¿quiénes son hijos de todos los que están acá? ¿Cómo es un papá de carácter fuerte? A ver, estamos de conferencia, es el cumpleaños de la iglesia. ¿Cómo es un papá de carácter fuerte? A ver, característica de un papá que tiene carácter fuerte, ¿cómo es? Mandón, enérgico. Dije papá, no mamá, Papá. Las mamás no son mandona, tampoco enérgica. No. Áspero. ¿Qué más? Hermanos, el hombre de carácter fuerte, de acuerdo a las Escrituras, es el que sabe callar, el que habla a su tiempo. El hombre débil de carácter, de acuerdo a las Escrituras, es el bocón, el gritón, el enojón, el que no tiene atado el cerebro con la lengua. Entonces cambie esos principios, hermano, porque lo va a dañar a usted eso. Tenga el principio del cielo, no el suyo. El hombre de carácter fuerte en la Escritura es el hombre de Santiago 1:18. Todo hombre sea pronto para, tardo para, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El hombre de carácter fuerte, querido, es el hombre que se sabe callar cuando los demás gritan. Ese es un hombre de carácter fuerte. Según la Escritura, el débil de carácter es el que grita porque pierde, ¿qué cosa? El control. Y la Biblia enseña en el libro de Santiago que la lengua es una pequeña llama que enciende grandes bosques. Y hermano querido, si tu lengua incendió tu hogar, vaya y pida perdón. Mateo capítulo 5, verso 23 dice, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, no tú contra tu hermano contra ti, dice, deja allí tu ofrenda. Ve, reconcíliate primero con tu hermano, luego ven y presenta tu ofrenda. ¿Sabes, hermano? Nosotros estamos acostumbrados a que me ofendió, ¿qué tiene que hacer? Y no es bíblico, hermano.
Cambie ese principio porque no es bíblico. Si lo ofendieron o la ofendieron, vaya usted. Eso es bíblico. Porque el Dios ofendido por su pecado vino a usted, aunque usted lo ofendió por su pecado. El Hijo vino por usted a la cruz. Ahora usted se imagina que yo peque contra usted, lo ofendo y usted viene a mi casa y me dice, Ovidio, vengo a verte. ¿Sabes por qué? Porque yo perdí mi comunión contigo, con Dios y contigo, porque me ofendiste. Y cuando me ofendiste, yo perdí mi comunión con el Señor, también la perdí contigo por las cosas que me dijiste. Ovidio, te vengo a pedir perdón. Me desarma, me hace pedazo. ¿Sabes por qué? En la vida de los cristianos a veces hay peleas que se perpetúan por años porque no entendemos este principio, hermano. Si te ofendieron, ve a buscarlo tú. Ese es el principio bíblico. Vamos a parar aquí. Nos quedaría pensar en una iglesia que dice, ven, no solamente camina en comunión íntima, camina en santidad práctica. Anótelo. ¿Sabe? Caminar en santidad práctica significa no contristar al Espíritu Santo en primer lugar. Contristar significa ¿qué cosa? Entristecer. Cuando usted está triste, ¿canta? Está triste, ¿no es cierto? Y cuando yo contristo al Espíritu Santo es cuando lo quiero hacer cohabitar con el pecado. Pablo a mí me dice, no lo contristes. Efesios 4:30, no lo contristes al Espíritu, porque con Él fuiste sellado para el día de la redención. No lo entristezcas. Pero 1 Tesalonicenses 5:19 dice, no lo apagues. Y los dos son mandatos. No lo vuelvas inoperante al Espíritu Santo en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque cuando vayas y dobles tu rodilla delante del Padre y le digas, Señor, quiero saber tu voluntad para mi vida, el Espíritu Santo en tu interior, si está en comunión contigo, Él te va a guiar a toda verdad. 24 de mayo del 2009, para mí fue un día fatídico en el Instituto Bíblico. Sentado en el aula de primer año. Estaba Dan Nuez a la par mío, Alejandro Belmar, otro misionero del otro lado, y se sube el predicador a la plataforma, un pastor de Estados Unidos, jovencito, y empezó a hablar, y cuando dio el título del sermón, yo digo, este se la va a tomar conmigo. Y el título de su sermón fue El costo del regreso a casa. Yo hasta ese momento no tenía ni siquiera idea de irme de monte. Estaba a mis anchas. Y empezó a hablar y yo sentía que estaba solo en el aula de primer año. Me hablaba a mí. Salgo del aula de primer año, me voy hacia casa y mientras iba hacia casa, ¿usted vio que a veces nos queremos convencer bíblicamente? Porque, vamos, Dios te llama y vos querés encontrar en la iglesia a alguien que te diga lo que vos querés oír, no lo que Dios quiere. Entonces, tomamos un versículo lo acomodamos y decimos que en la multitud de consejeros que está. Y vamos buscando hasta que de repente encuentro este sabio, porque me dijo lo que yo quería. Llego a casa y mientras iba camino a casa le digo, Señor, si mi esposa me dice que no, es porque no es tu voluntad. ¡Qué necio! Hueco, vacío. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque las iglesias a veces creen que los predicadores no pecan, que son de plástico, los mirás de lejos y parecen reales. No. Estamos parados en el mismo piso batallando con las mismas miserias. Y llego a casa y las personas que conocen a mi flaca se van a dar cuenta que es una mujer que habla poco. El tema es cuando habla.
Y le digo, mi amor, Dios me habló allá en el aula recién y me está llamando a volver a Porteña. Y me mira y me dice, ¿Dios llama? Sí, Dios llama. Bueno, vamos. ¿Qué le decís a una mujer que te dice así? Vamos. Y llegó el 10 de diciembre del 2010 y me fui. Dejando detrás un mar de lágrimas, me fui. Llegamos a Córdoba y yo dije, Dios ya a los 51 años ya no llama. ¿Que no llama? Sigue llamando. Y sabes, hermano, quiero terminar diciéndote algo. Escucha bien. Abre los oídos de tu corazón. Escucha con esto. ¿Tú te acuerdas de Isaías 6? En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en su trono. Sus faldas henchían, llenaban el templo. Delante de él había serafines, ángeles ardientes, que tenían 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Y uno a otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y dije yo, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Preste atención, hermano. Tome su lugar. Preste atención. Ese día, Isaías vio a Dios sentado en el trono. Sí. ¿Escuchó a los serafines diciendo Santo, Santo, Santo? Sí. Pero no escuchó lo que desde el trono se decía. Hasta que un serafín lo mira, vuela hasta el altar, toma una tenaza, toma un carbón encendido del altar, toca los labios del profeta y le dijo, esto ha quitado tu culpa y eres limpio de pecado. Entonces escuché la voz del Señor que decía desde el trono, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Sabes, hermano? La iglesia ha llegado a ver a Dios sentado en el trono. Ha llegado a escuchar lo que los ángeles dicen, pero no escucha lo que el Padre dice desde el trono. ¿Sabes por qué? Porque hay interferencia. Inmundos de labios, habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Cuando el profeta fue limpio de pecados, escuchó a Dios que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? En el diálogo intratrinitario entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ese diálogo que hablaba del ferviente deseo de Dios, de que se levante alguien y que vaya, Isaías dice, Señor, heme aquí, envíame a mí. Ahora sí, Señor, te escuché. ¿Será que Dios te está llamando, hermano, y no oyes? ¿Has visto la necesidad en Chile? ¿La ves? Y tú dices, y yo digo, y decimos la necesidad acá, allá, allá, y vemos la necesidad, vemos a Dios en el trono, tenemos la visión, pero no escuchamos el llamado de Dios, ¿sabes? Si esta noche eres limpio de labios, vas a escuchar que el Señor dice, la mies es mucha. ¿Los obreros? ¿Esta noche eres obrero o eres mies? Una u otra. Si eres mies, hay que evangelizarte. Si eres obrero, pídele al Señor que toque tus labios. Y le puedas decir, heme aquí, Señor, envíame a mí. Que Dios les bendiga.